Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Aunque el SUTEP reconoce la importancia de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del coronavirus en las instituciones educativas, rechaza que se adelante el periodo de vacaciones, ya que esto constituye una violación a los derechos laborales de los docentes. Aunque el 6 de marzo se registró en Colombia el primer caso de coronavirus, solo hasta el 15 el Gobierno Nacional empezó a tomar medidas reales para prevenir su propagación. Una de ellas, la suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas públicas, colegios privados y universidades de todo el país. Los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y colegios privados del país no tendrán más clases presenciales y permanezcan en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de sus familias. Aunque la suspensión de las clases presenciales era un llamado que con anterioridad habían realizado algunos docentes del país, esta medida envió a los estudiantes a sus casas, pero no a los maestros y maestras. Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrolladas por los estudiantes desde sus casas. La presión ejercida por FECODE y sus sindicatos filiales en todo el país hizo que el Ministerio de Educación Nacional expidiera la circular 021 que estableció que durante las semanas de desarrollo institucional los docentes y directivos docentes deben realizar su trabajo en la casa. El periodo de vacaciones institucionales educativas se adelantará entre el 30 de marzo y el 20 de abril. A partir del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolución del coronavirus en el país, se determinará si se continúa con el calendario académico presencial o virtual. Las normas sanitarias priman sobre cualquier otra norma y en este caso las medidas sanitarias están diciendo que no debemos concentrarnos porque se corre el riesgo de la expansión del COVID-19. Otro de los anuncios que hizo el presidente Iván Duque fue el adelanto del periodo de vacaciones de las instituciones educativas a partir del 30 de marzo, una medida que para FECODE y el SUTEP viola los derechos laborales de los docentes. Esta coyuntura no puede servir de pretexto al ministerio para adelantar nuestras vacaciones. Somos los únicos funcionarios públicos a los cuales en medio de una emergencia sanitaria que nada tiene que ver con nosotros y con nuestros derechos laborales, somos los únicos a los cuales se nos adelantan las vacaciones. Nos están mandando a confinar, por lo tanto no hay un disfrute pleno de nuestras vacaciones, que es un derecho laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último mes el número de casos de COVID-19 se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado. Sin embargo, los gobiernos pueden prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos. Estar en casa y evitar grandes concentraciones de personas hace parte de las recomendaciones para evitar el contagio. La indicación del sindicato es a trabajar en nuestros domicilios, a hacer los talleres respectivos y entregarlos vía correo a las instituciones. Una de las medidas que ha tomado el SUTEP es suspender la atención de los maestros y maestras en la sede de la organización sindical y fortalecer la comunicación con los docentes a través de las redes sociales. SUTEP, en consonancia con las medidas sanitarias, toma la decisión de entrar en cuarentena. SUTEP no va a atender durante un plazo de tiempo que la Junta irá definiendo poco a poco. No hay atención al público, no vienen los trabajadores en lo posible van a estar también confinados en sus casas y esperemos que estas medidas que estamos tomando muchas organizaciones sea por el bien del pueblo colombiano. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar paz
para el mañana, el hombre de mi nación. Plataformas virtuales y emisión de programas educativos por canales públicos son algunas de las medidas que implementó el Gobierno Nacional ante la suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas. La crisis generada por el coronavirus ha puesto en evidencia las brechas educativas y tecnológicas que por muchos años han denunciado FECODE y sus sindicatos filiales. El uso de las plataformas virtuales para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo público es una estrategia que en Colombia apenas está iniciando. Sin embargo, dada esta coyuntura, el Ministerio de Educación Nacional dispuso en la plataforma Colombia Aprende un banco de materiales con más de 80.000 contenidos educativos dirigidos a avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes que deben estudiar desde sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, en el departamento del Valle del Cauca, el 85% de las instituciones educativas están ubicadas en zona rural, donde hay dificultades de conectividad y acceso a medios digitales. ¿Cuál será entonces la estrategia que implementará la Secretaría de Educación Departamental para atender a esta población estudiantil? Hemos pedido también a los rectores y docentes que se trabajen en talleres por escrito, talleres manuales que van a ser entregados a nuestros niños. Y en la zona urbana, donde hay más fácil conectividad, pues hemos también pedido que se implemente o que se trabaje mejor desde la plataforma digital del Ministerio, pero también vamos a entregar nosotros unas plataformas que manejamos desde la oficina, la Subsecretaría de Educación de Calidad. En la zona urbana también se presentan problemas de conectividad y acceso a los medios digitales para muchos estudiantes. Por eso la Secretaría de Educación Departamental emitirá una programación especial para los estudiantes por canales regionales y comunitarios, medidas que se suman a la alianza entre Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia y el Ministerio de Educación Nacional para emitir contenidos educativos dirigidos a los niños, niñas y jóvenes de todo el país. A través del programa, o mejor, del canal Telepacífico, vamos a trabajar unos programas educativos. Programas, obviamente, que van a ser de manera general para todos nuestros niños, para que vean a cierta hora del día este programa educativo. Y lo vamos a apoyar también con canales comunitarios. El plan de alimentación y el transporte escolar quedaron suspendidos temporalmente según los lineamientos que dio el Ministerio de Educación Nacional mediante la circular 020. Los que ya se entregaron a las instituciones, esos no se van a devolver al operador, sino que van a ser entregados a los niños. Estamos coordinando toda la estrategia pues para la entrega, pero el Ministerio también ha sido muy claro, no podemos seguir dando la alimentación escolar si los niños no están estudiando. O sea, se suspende transporte escolar, se suspende alimentación, se suspende nombramientos de docentes, se suspenden horas extras, porque si no están estudiando pues no podemos generar este tipo, digámoslo así, de costos. La Secretaría de Educación Departamental le recordó a los padres y madres de familia que los niños, niñas y jóvenes no están en vacaciones y deben permanecer en casa como medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus. El llamado especial es a que los padres entiendan que esto no son unas vacaciones. Los niños no pueden estar en las calles, en sitios públicos, en centros comerciales. Los niños deberán estar en sus hogares. Esta medida precisamente se toma como una medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. La Secretaría de Educación Departamental del Valle también suspendió la atención al público en general como una medida preventiva. Educación y cultura. Un cordial y afectuoso saludo a todos los maestros y maestras del Valle del Cauca. Informarles de que durante la semana anterior tuvimos una reunión todos los secretarios de Recreación, Cultura y Deporte en la ciudad de Bogotá con los compañeros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, precisamente socializando el plan de acción y todas las actividades que se van a desarrollar durante este año 2020 en materia de cultura, recreación, deporte, para seguirle mostrando a la sociedad y al mundo entero que los maestros mediante estas prácticas también aportamos a la construcción de tejido social y fomentamos las escuelas como territorio de paz mediante las prácticas de deporte, canto, teatro, danza y todo aquello que verdaderamente aporta el bienestar social y laboral. Aprovechar
la oportunidad, de acuerdo a lo que se está viviendo, para rechazar airadamente las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación Nacional de adelantar las vacaciones de los docentes y directivos docentes por la situación vivida. Parece ser que el gobierno colombiano, en cabeza del señor Iván Duque, en cabeza de la ministra María Victoria Angulo, no tienen claro lo que es una pandemia, no tienen claro lo que es una situación de emergencia por una calamidad de salud y están confundiendo esto con un periodo de vacaciones. Obviamente las medidas hay que tomarlas, obviamente la precaución hay que tenerla para salvaguardar la salud y la vida de la población colombiana, pero esto no puede atentar contra los derechos laborales de todo un gremio en Colombia que hemos precisamente defendido todos los derechos de la ciudadanía. Saludamos todas aquellas medidas que se tomen para proteger a la ciudadanía, las aplaudimos, pero también rechazamos todo tipo de medidas que atenten contra el bienestar y la normatividad que durante años hemos peleado desde FECODE y los sindicatos filiales en defensa de los derechos de los maestros. Ante la crisis que vive el país por la propagación del coronavirus, Cosmitet implementó varias medidas que buscan garantizar la atención médica del magisterio y sus familias. Aquí les contamos cuáles son. Acatando la emergencia sanitaria emitida por el presidente de la República y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, Cosmitet ha tomado medidas que permitan minimizar la expansión del coronavirus y garantizar la atención médica de los docentes y sus familias. Para evitar aglomeraciones en las clínicas y centros de atención, se redujo el número de citas de consulta externa y medicina general, odontología, fisioterapia, laboratorio clínico y rayos X. Si tiene una necesidad prioritaria, una urgencia o una indicación médica por la cual usted deba asistir, estaremos prestos a atenderla. Pero si no tiene una indicación médica y si no es una prioridad o una urgencia, por favor, no se desplace. Si un docente o familiar requiere atención médica por urgencias o de manera prioritaria, Cosmitet afirma que también prestará el servicio en la red propia. Si necesitamos utilizar un servicio cualquiera de nuestras sedes, por favor, que vaya únicamente la persona que necesite el servicio. Si es un adulto mayor o si es un niño, podrá acudir con un acompañante, no congestionemos el servicio. Para los docentes y sus familias que se encuentren en tratamientos de alto riesgo o requieran procedimientos quirúrgicos inmediatos, Cosmitet asegura se garantizará la atención médica de manera oportuna en las clínicas de la red propia. Un paciente que esté recibiendo quimioterapia porque tiene una patología de un cáncer y que el médico necesite verlo para adecuar su formulación o readecuar su manejo, pues no podemos dejarlo a una llamada o a una interconsulta por una vía de comunicación. Tendremos que atenderlo. Ese tipo de usuarios para nosotros no podemos suspenderles la atención. Para los maestros, maestras y familiares que están siendo atendidos por la red alterna y tienen programados tratamientos médicos con especialistas o procedimientos quirúrgicos, se recomienda confirmar con estas entidades, pues también están ajustando sus planes de atención. Nuestra red de servicios incluye unos prestadores externos. Ellos también están tomando medidas y ese tipo de medidas están acorde con los lineamientos nacionales y los lineamientos que tenemos. Cosmitet habilitó la línea 310-428-5004 para atender a los pacientes hipertensos, diabéticos y de riesgo cardiometabólico, para posteriormente enviar a domicilio el medicamento que requieran. Vamos a hacerles una audioconsulta siempre y cuando esté bien controlado para mirar cómo sigue y esos medicamentos después de su consulta los estaremos enviando a cada uno de sus hogares. A través de la página web www.cosmitet.net, en el link Servicios en línea, los maestros y sus familiares podrán descargar las autorizaciones e incapacidades. Allí también podrán actualizar sus datos para que a través del correo electrónico puedan recibir los resultados de los exámenes clínicos. Educación y cultura.
Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Las medidas que toma y ha dejado de tomar el presidente Iván Duque para responder a la emergencia sanitaria por el coronavirus pone en evidencia una vez más que este gobierno solo legisla para proteger los intereses del gran capital, incluso a costa de la vida. La semana anterior, el presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia y con él una serie de medidas económicas con las que aseguró busca mitigar el impacto del coronavirus. En su alocución, el presidente aseguró que ya se está garantizando la provisión de recursos al sistema de salud para enfrentar esta situación. Sin embargo, llama la atención que ante esta emergencia se ponga en marcha el esquema de punto final, en el que se cancelan las deudas que el Estado tiene con las entidades prestadoras de salud privadas, en lugar de priorizar estos recursos para la red de salud pública. Colombia y en general el mundo occidental tiene un sistema de seguridad social y una red pública hospitalaria bastante debilitada que no está en condiciones hoy para responder a esta crisis. Hay que reorientar el gasto público porque la salud pública como una política de Estado ha desaparecido y lo que hoy queda en evidencia es que el modelo de seguridad social entregada a los privados ha fracasado. A pesar de los anuncios del gobierno de incrementar los recursos que recibe la población más vulnerable del país a través de los programas del adulto mayor y el de familias y jóvenes en acción, esta medida no es suficiente para mitigar los impactos económicos y sociales causados por esta emergencia, más si se tiene en cuenta que 13 millones de personas en el país viven de la informalidad y el rebusque y que estos programas solo benefician a más de 3 millones de personas. La recomendación del aislamiento preventivo resulta posible solamente para una pequeña parte de la población. El coronavirus golpea de manera desigual en general a los colombianos. Por ahora, millones de ellos tendrán que seguir saliendo a la calle a rebuscarse cómo vivir. La gente tiene que seguir trabajando para poder comer, para poder alimentarse, porque no se trata de decirle a la gente que no lo mate el coronavirus, pero que se muera de hambre. No descartar la posibilidad de subsidios, digamos, antipobreza, de ayudas antipobreza a sectores de la economía informal, a efectos de que puedan subsistir y obviamente también genera capacidad de compra para mover otros sectores económicos. Según el decreto de estado de emergencia, el gobierno dispondrá de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, del sistema de regalías, del Fondo de Pensiones Territoriales y descapitalizará entidades financieras estatales, medidas que podrían agravar aún más la crisis económica y social. Hoy el sector financiero se lleva 59 billones de pesos del presupuesto público nacional y creo que en estas circunstancias hay que declarar una moratoria a la deuda y reorientar el presupuesto público para la inversión en infraestructura social. Para las pequeñas y medianas empresas, así como para las personas naturales que tengan créditos, el alivio, según el presidente Iván Duque, sería la refinanciación y no el congelamiento de sus deudas. Este gobierno peca por acción y por omisión. No decretar la cuarentena nacional y autorizar el cierre de las terminales aéreas solo desde la medianoche ayer han puesto en riesgo al país, pero además demuestra que estas medidas favorecen al gran capital aún a costa de la vida. A pesar de las medidas que se han tomado en el país para contener la expansión del COVID-19, el paro nacional continúa, solo que esta vez se hará desde las casas. Los cacerolazos son parte de las actividades que se realizarán este miércoles 25 de marzo en el marco del paro nacional, solo que ahora no se harán en las calles, sino en las casas. Llamamos a toda la población para que ese día hagamos el paro nacional desde la casa, con cacerolazos, cada 2 horas, desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. Asimismo, debe izarse la bandera nacional con una cinta negra. Otra de las actividades que se promueven para el 25 de marzo a partir de las 8 de la mañana es un aplausatón para agradecer al personal de la salud su dedicación y compromiso ante esta emergencia sanitaria, pero además para exigir al gobierno nacional garantías para estos trabajadores que corren un alto riesgo de contagio.
Con las etiquetas numeral Paro Nacional 25M y numeral que el coronavirus no tape, las redes sociales también serán una estrategia de lucha y resistencia. Todo ello enmarcado en la lucha contra el paquetazo neoliberal de Duque, su corrupción y la reforma laboral y pensional, en rechazo al asesinato de líderes sociales y desmovilizados y el cumplimiento de los acuerdos de paz y apertura de la negociación con el Comité Nacional de Paro. Después de casi 10 meses de firmado el acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional, pocos son los avances en la construcción del proyecto de ley del Estatuto de la Profesión Docente. Pese a esto, el gobierno insiste en congelar el ascenso y la reubicación salarial de los docentes 1278. En mayo del 2019, FECODE y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo en el que quedó contemplado reactivar la comisión tripartita encargada de construir el proyecto de ley del Estatuto de la Profesión Docente. En abril se cumplen los 10 meses de trabajo que estableció el acuerdo para que esta comisión consensuara dicho proyecto. Sin embargo, son pocos los avances. FECODE ha denunciado que el gobierno pretende congelar el ascenso y la reubicación de los docentes mientras se logra construir y adoptar el Estatuto de la Profesión Docente. Si nosotros le aceptamos al gobierno aquella propuesta de congelar la SDF, se congelan los ascensos y las reubicaciones. Por eso tenemos que decirle a los maestros, no podemos ser irresponsables desde FECODE, decirle que no va mal la SDF, y si no va mal la SDF, entonces ¿cómo ascienden los compañeros? Porque la SDF es un mecanismo transitorio hasta la construcción del Estatuto de la Profesión Docente. Aunque en el año 2016 se establece la evaluación de carácter diagnóstico formativa como una medida transitoria para el ascenso y la reubicación de los docentes 1278, no es un secreto que el número de ascensos y reubicaciones lo determina la regla fiscal. El gobierno no quiere convocar a más ascenso y reubicaciones porque FECODE, con los maestros en la calle y en la movilización, derrotamos lo que tiene que ver con la regla fiscal. En la primera pasó el 98%, en la segunda el 64%, en esta llevamos más del 54% a pesar de una defecio. El gobierno ha desfigurado la evaluación de carácter diagnóstico formativa, una estrategia para impedir el ascenso y la reubicación de los docentes 1278. Hoy no se tiene en cuenta el trabajo que hacen los pares. En autoevaluación se volvió coevaluación y heteroevaluación. No se respeta la autonomía de los maestros en lo que tiene que ver con su planeación. De igual manera ponen a estudiantes que no son del grado del profesor en el que hace su evaluación de carácter diagnóstica formativa para que los evalúen. Y finalmente una defecio en lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño, donde si el maestro sacó 80 y 80, pues el promedio es 80, le colocan 60, 65, lo que se le dé la gana. En un periodo de 14 años, con la antigua forma de calificación, ascendieron 58.000 docentes, mientras que en 3 años y medio, a través de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, aproximadamente 90.000 maestros y maestras han ascendido. El gobierno ha planteado que no va a haber cuarta cohorte, ¿no es cierto? Y que lo que debemos de correr es rápidamente en la construcción del Estatuto de la Profesión Docente. FECODE le ha dicho, no vamos a aceptar el congelamiento de la convocatoria a ascensos y reubicaciones. Debe convocarse de manera inmediata a ascensos y reubicaciones y simultáneamente trabajar lo que tiene que ver, compañeros y compañeras, con el Estatuto de la Profesión Docente. La lucha por el Estatuto está ligada a la reforma al Sistema General de Participaciones, una reforma que permita incrementar progresivamente los recursos para mejorar la calidad de la educación pública y dignificar la profesión docente. El pasado 3 de marzo, como nuestros estatutos nos lo exigen, se le rindió el informe financiero a la Junta Directiva Central, donde cada uno de los compañeros quedaron informados de toda la situación financiera de nuestra organización. Se le está enviando a los municipios, subdirectivas y compañeros de base el informe de los giros realizados en el año 2019, giros o consignaciones, que le llegó a los compañeros de las subdirectivas para realizar la tarea en cada uno de sus municipios.
Recordarles, compañeros, que un objetivo central de la tesorería es mantener o recobrar la credibilidad de las bases en toda la parte financiera de nuestra organización. Por este motivo, hay que dar la claridad pertinente, que todo el movimiento financiero que se realice desde la Junta Central es decisión de la Junta Directiva como tal. No es la tesorera de la organización, no es la contadora, no es el revisor fiscal, la persona que se encarga de decir sí o no en los movimientos financieros. Es una responsabilidad que se toma en la Junta Departamental y somos los 13 directivos los responsables de toda la situación financiera de nuestra organización. Y aprovecho el espacio para enviarle mi saludo de felicitación a los tesoreros de cada una de las subdirectivas, porque este año logramos que la presentación de los libros fueran más pertinentes que el año inmediatamente anterior. Gracias por colaborarnos en la tarea, que es para el beneficio de todos como organización sindical SUTEP. La lucha contra el Hidroituango nunca la voy a dejar. Por culpa de esa represa perdí mi dedo pulgar. ¿Cómo? Se mantén a Hidroituango de manera controlada y no causen más tragedia, la amenaza ya está dada. Este es el río Cauca. Atraviesa 7 departamentos y más de 180 municipios de Colombia. Nace en el departamento del Cauca y desemboca en Bolívar. En su largo recorrido de sur a norte, el río Cauca sostiene la vida de comunidades, animales y plantas. Y seguimos insistiendo porque guardamos esperanza de volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.